Bueno, hermanos, en esta noche vamos a hablar un poquito de lo que es discernir la palabra del Señor en una oración comunitaria, ¿no? Que por ahí nos cuesta lo que es justamente hacer el discernimiento, ¿no? Y ¿qué es lo que es discernir? Es tratar de interpretar la luz, o mejor, es tratar de interpretar a la luz del Espíritu Santo qué es lo que nos quiere decir el Señor, qué mensaje nos quiere dar a la comunidad al final de la oración. En nuestra iglesia hay tres tipos de discernimiento. Tenemos el personal, el eclesial y el de los grupos de oración. El primero, es decir, el personal, es cuando aplicamos el discernimiento a nosotros mismos o en otra persona, en un hermano, ¿no? El segundo, el eclesial, es cuando se refiere a la iglesia o a una parte de ella. Por ejemplo, en el año 1975, el Papa Pablo VI reconoce a través del discernimiento como a una fuerza viva como una fuerza viva de la renovación dentro de la iglesia a la renovación carismática. ¿Y cómo, o sea, mejor dicho, y por qué se trató ese tema, ¿no? De discernir justamente algo que nos incumbe a nosotros. Y bueno, justamente porque a nivel de la iglesia había obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y fieles que se preguntaban, ¿esto es de Dios? ¿Viene de Dios? ¿Quién nos confirma? ¿Quién nos dice que esto es así? Y a raíz de esto, de ese discernimiento que tuvo la iglesia, justamente a través del Papa Pablo VI, es que el origen de la renovación carismática es divino, es de Dios. Y además él mismo exhortó también, con palabras textuales, a que esta renovación espiritual siga siendo una suerte, entre comillas, para la iglesia y el mundo. De hecho que, bueno, hay muchos ejemplos en los cuales la Madre Iglesia discierne sobre temas en los que debe tomar decisiones y sobre nuestra fe y también en el magisterio de la Iglesia, ¿no? Además, el Papa ya más adelante, Juan Pablo II, establece 5 criterios de discernimiento a seguir, ¿no? Que no es que lo hace porque sí, ¿no? Y además también sobre ese discernimiento se aplica también sobre las presuntas apariciones de la Virgen y las revelaciones también, los procesos de beatificación y demás. Es decir, que el discernimiento en la iglesia siempre está, es algo importantísimo. Y en el tercero, que es en este caso el que nos interesa particularmente, antes del Concilio Vaticano II, los grupos y las relaciones comunitarias sometían, digamos, a ese discernimiento o esa decisión a un tipo ignaciano. Hablaba generalmente el dirigente de la comunidad y generalmente también decidía, ¿no? No se hacía a nivel general todo lo que es el discernimiento, inclusive en los grupos, ¿sí? A Dios gracias, las cosas han ido cambiando, ¿no? Y hoy día los miembros nos sentimos interdependientes unos de otros y somos corresponsables de esa comunidad. Es decir, la participación ha cambiado totalmente. Digamos, el Señor no está únicamente en el centro para actuar y dirigir, sino que Él también se halla dirigiendo a cada hermano, a cada uno de nosotros.
cada uno recibe, por intermedio del Espíritu Santo, ese caudal de gracia que llevan los dones del Espíritu Santo, ¿no? Los dones de Dios. Y por ahí me atrevo a darle una opinión, digamos, en el sentido de que el discernimiento es tan importante como la oración misma. Por eso no tenemos que tener temor a expresar lo que cada uno siente o interpretó lo que el Señor le dijo después de la oración. No se trata justamente de dirigir el discernimiento, solo el testimonio, el mensaje, el regalo que el Señor nos dio en forma particular. Ese testimonio que nos enriquece como una comunidad y además también nos sirve a romper el hielo dentro nuestro y poder expresarlo, que es muchas veces lo que nos ocurre, ¿no? Que nos cuesta un poquito, volviendo a repetir, romper ese hielo y poder hablar. Y ese atreverse, ¿no es cierto?, a compartir con nuestros hermanos, nos enriquece. Y hay una cosa fundamental que nos ayuda a comprender. No, digamos, a entender, porque a nosotros no nos corresponde ni juzgar la situación de un hermano, pero sí acompañarlo en eso que está pasando, ¿no? Y lo que está sintiendo también, ¿no? Y sobre todo, a orar por esa situación, ya sea, digamos, por algún problema, algún inconveniente que por ahí tenemos en nuestra vida, como así también dar gracias por la obra que el Señor está haciendo en su vida. Y la única forma que tenemos de saberlo es cuando lo manifestamos, cuando el Señor obra, ya sea en nuestros inconvenientes y también en la acción de gracias, ¿no? Y todo ese compartir, digamos, eso que manifestamos cuando hacemos el discernimiento guiados por el Santo Espíritu de Dios, nos une como una comunidad de hermanos, ¿no? Como una comunidad espiritual guiada por el Espíritu Santo. Por ahí no nos podemos ayudar, particularmente en este grupo, ¿no? Físicamente o materialmente por la distancia. Bueno, todos sabemos que no estamos, o sea, es decir, por ahí hacerle una visita, no podemos, los que estamos lejos sobre todo, por las distancias. Pero sí, al conocer su situación, podemos orar por él y tenerlo siempre en nuestros corazones y justamente en nuestras oraciones. Más allá, ¿no?, de todo esto que el Señor conoce todas nuestras realidades. Por ahí uno va a decir, no, pero ¿y por qué tengo que decir y demás? Pero el tema, ¿cuál es? Que muchas veces ese compartir nos ayuda, tanto que lo comparte como al que lo escucha. Porque el Señor también se vale para darnos luz a ambos. Porque muchas veces nos ha pasado una situación tal vez parecida o bueno, que conocemos y podemos darle al hermano, siempre guiado por el Espíritu Santo, algún consejo, sin meternos pero en su vida, pero por ahí nos sirve para darnos luz, para aprender sobre todo en la vida del Señor. Y eso ayuda también a la manifestación de los frutos también de nuestra vida, ¿no? Ver cómo obra el Señor en cada uno de nuestros hermanos. Por eso, ¿no?, la importancia, y ya para ir finalizando y no hacerlo tan extenso, la importancia de lo que es el discernimiento en las comunidades, sobre todo en nosotros, que nos cuesta, y todos generalmente, en los cuales levanto la mano, por ahí apago el micrófono cuando llega el momento, pero la importancia que tiene, porque por ahí nos liberamos, compartimos, oramos por los demás. Como dije recién, el Señor nos da esa luz para poder ver y poder ayudarlo al otro, al hermano en lo que está pasando, ¿no es cierto?
Así que los invito para que en esta oración y en adelante podamos tener esa apertura. No es obligatorio, como lo dije al principio. Tampoco hay una persona que puntualmente dirige o que siempre va a tener la razón, digamos, en cuanto a dirigir el discernimiento, sino que lo va a guiar. Pero nadie se tiene que sentir obligado, primero, a dar testimonio, lo hace si la moción del Espíritu lo dice, ¿sí? Y tampoco esa persona quiere decir que si habla primero, después va a tener que guiarlo. No, 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 es la voluntad que el Señor nos inspira en nuestro corazón para poder compartirlo. Así que bueno, hermanos, eso es algo cortito de lo que sería una oración, un discernimiento en una oración de grupo, ¿no? Una oración como la nuestra, una oración de la comunidad. ¿Cuándo decís que cambia, que se modifica esto y que hay otra visión, otra luz respecto del discernimiento? ¿A partir de qué época, de qué momento? En realidad, el Papa Pablo VI en el año 1975, ¿sí? Sí. Él reconoció a través del discernimiento, es más, uno, no es que antes no se hacía, pero no muchas veces a lo mejor pidiendo el Espíritu Santo, ¿no? Que lo guiara, que nos guiara como tal. Y una de las cosas más importantes que la Iglesia, que digamos a través del discernimiento, consideró como una fuerza viva de renovación dentro de la Iglesia a la renovación carismática. Pero en el Concilio Vaticano II no dijiste que a partir de ahí como que cambió algo, o me pareció a mí. Claro, a partir de ahí también el Papa Juan Pablo II es lo que estableció, digamos, algunos criterios, de 5 en realidad fueron, que a nivel de Iglesia, para discernir, como una, guía, si le podemos llamar, no es tan así, porque si no, no obraría el Espíritu Santo, pero libremente, pero sí como unos parámetros a tener en cuenta para hacer un discernimiento, ¿sí? Que después, si querés, te los paso o los escribo, pero están ahí. Eso es a nivel eclesial, ¿sí? No estamos hablando ni a nivel personal, y esos son los 3 tipos de discernimiento, sino a nivel eclesial. Eclesial como que la madre iglesia tiene que, no sé si será tan exhaustivamente, pero seguir determinados puntos, en este caso esos 5, para poder hacer el discernimiento. Que no es para el caso nuestro de lo personal ni tampoco de los grupos de oración. Toda la gloria yo quiero darte y ser tu siervo aquí constante hasta ese día que por tu gracia quieras llevar. Alabanza y gloria a ti, Señor, por los siglos de los siglos. Amén.